Capítulo 16 de LibreOffice. Editor de textos, tablas, parte 3. En este capítulo vamos a ver cómo dar formato de bordes a los elementos de las tablas, celdas, filas, columnas y la tabla completa. Y cómo dar color de relleno a elementos de la tabla. Hola amigos, aquí estamos con la tercera parte del manejo de tablas en LibreOffice Writer, el editor de textos de LibreOffice. Como ya habíamos visto en la tabla, en los capítulos anteriores, el de tablas 1 y 2, cómo introducir contenido dentro de una tabla, cómo crear tablas, cómo manipular esas tablas en cuanto a filas y columnas, cómo unir celdas, dividirlas, eliminar filas y columnas o cómo insertar filas y columnas. Y también cómo seleccionar celdas, filas, columnas o la tabla completa. Entonces, ahora vamos a ver el formato de las tablas, propiamente dicho. Serían las líneas de borde de las celdas, que van dibujándonos las filas y columnas, y cada una de las celdas, y los colores de fondo en estas celdas. Bien, cuando hacemos clic dentro de una celda cualquiera de la tabla nos aparece, como ya vimos, la barra de herramientas de tabla que vemos aquí arriba. Aquí ya vimos cómo unir, dividir celdas, etcétera, la alineación del contenido dentro de la celda, insertar filas y columnas, eliminar filas y columnas, etcétera. Aquí hay un botón que dice formato automático y esta es la forma más fácil y rápida de dar formato a una tabla. Simplemente pinchando aquí podemos dar formato a la tabla directamente. Elegimos uno de los que nos aparecen, vemos el ejemplo. Y por ejemplo simplemente con dar a aceptar, nos da formato a la tabla, pero incluso nos cambia la fuente del texto del contenido que tenemos en esta tabla. ¿Qué ocurre si no es exactamente el formato que queremos? Pues bueno, tendremos que hacerlo a mano uno por uno. Vamos a ver cómo manipular primeramente los bordes de las tablas. Si yo selecciono celdas o filas, por ejemplo la fila superior que teníamos en negrita para resaltar un poco el título, vamos a ponerla en negrita. Vamos a ver, en cuanto a las líneas, aquí tenemos para elegir tipo de línea, pero no el grosor. El color de línea, si yo elijo, por ejemplo, rojo, podemos ver que sí que se me pone la fila, todas las líneas de la fila en color rojo. Cada fila manejará su color de la línea de debajo, excepto la primera que también maneja la de arriba, puesto que no hay ninguna otra fila por encima. Puedo decidir, si selecciono la fila que tenía, la superior, decidir si quiero que tenga líneas, por ejemplo, ninguna. Ahí desaparecen, aunque se marcan en color gris para yo poderlas ver y diferenciar que hay líneas, pero en realidad no van a salir. Si veo cómo quedaría impreso pulsando aquí en vista preliminar y haciendo un zoom, vemos cómo no se dibujan los bordes de la fila superior. Aquí me los marca en gris. Continuando, podemos marcar el borde izquierdo, derecho, los dos laterales, superior e inferior, ambos, los cuatro bordes, como teníamos anteriormente, ahí vemos, pero los cuatro bordes de la fila, no los interiores. La fila porque es lo que tenía seleccionado. También puedo marcar las líneas horizontales interiores y superior e inferior, todo el perímetro más las líneas horizontales interiores, aquí todo el perímetro más las líneas verticales interiores, como sería el caso para la fila que tengo, esas cuatro líneas verticales quedarían marcadas así. Ahí están. Y la última opción es marcar todas las líneas horizontales y verticales, tanto del perímetro como interiores. Si selecciono toda la tabla, podemos ver cómo yo puedo marcar líneas horizontales interiores, pero no las verticales.
solo que las verticales ya estaban previamente. Luego borraré todas primeramente y después marcaré todo el perímetro, perdón, todas las líneas horizontales y ninguna vertical. Vamos a ver cómo quedaría esto impreso en papel. Quedarían solo las líneas horizontales, como vemos aquí. Es una buena forma de representar una tabla. A mí me parece un poco más desahogada, y si el texto está suficientemente separado, no necesita líneas para separar las columnas. Y al mismo tiempo ayuda a leer cada fila con las líneas que están marcadas. Para decidir mejor cómo queremos los bordes, lo más adecuado es ir aquí a propiedades de tabla. En esta pestaña bordes podemos seleccionar algunas otras cosas más en nuestra selección. Si esta es la selección de nuestra tabla, tenga las filas y columnas que tenga, yo puedo aquí, pinchando sobre las líneas, elegir si quiero una línea superior, las líneas intermedias, todas las intermedias horizontales. Estas serían todas las intermedias verticales. Y la inferior horizontal y al mismo tiempo también las verticales. Puedo elegir si las quiero, vamos a poner la superior y la inferior. Y quito las verticales. Vamos a ponerlas gruesas. Entonces sería una línea continua de un grosor, aquí puedo elegir el grosor, la anchura de la línea, 2,05, y aquí también la horizontal inferior, pero no la vertical lateral. Puedo elegir también el color que quiero. Todas las interiores quedarán finas, en horizontales. Aquí tengo unos botones similares a los anteriores donde puedo decidir cómo quiero las líneas horizontales y verticales del perímetro y las interiores. Y al aceptar, vamos a ver cómo quedaría esto en la vista previa. Quedarían las líneas horizontales solamente y la inferior y superior de la tabla más gruesas que el resto. Esto para los bordes, pero es muy útil y creo que está bastante más de moda utilizar el color de relleno y no los bordes. Vamos a ver ahora, quitando todos los bordes, cómo podemos trabajar el color de fondo sin bordes, de forma que podamos marcar de alguna forma filas y columnas, o poder diferenciarlo al menos claramente. Si yo marco la fila superior, puedo darle un color de fondo simplemente desplegando aquí la paleta y eligiendo un color. Vamos a poner, por ejemplo, el color azul, un azul oscuro este. Como el color de fondo es muy oscuro, el texto debería ser claro. Vamos a ponerlo blanco. Color de texto, color de letra, de fuente, blanco. Perdón, ahí está. Quedaría así. Y el resto de filas podemos ir marcando alternativamente una y otra con color blanco o gris. Esto ayuda a diferenciar y no perderse en la fila en la que estamos. De esta forma es lo que se llama el marcado cebra de las tablas, que va marcándonos alternativamente una fila sí y una no de gris, para cuando busquemos un dato y nos vayamos a las columnas de la derecha, no nos perdamos de fila, sabiendo que estamos en una gris o en una blanca cada vez. Entonces esto quedaría sin líneas de borde, quedaría de esta forma. Y bueno, básicamente esta es la forma de trabajar colores. Podemos cambiar el color de fondo de una celda cualquiera, como es esa, verde. Podemos marcar toda una fila, columna o varias celdas a la vez, como vemos aquí. Y con esto tenemos un abanico bastante amplio de posibilidades para dejar nuestra tabla de una forma bastante atractiva y acorde con los colores que esté utilizando en el diseño de mi documento. Y en lo que respecta a tablas, el diseño de tablas, esto es todo. Se puede ver algo más,
pero ya no es diseño de tablas. Este último botón es suma. Esto sirve para sumar los valores numéricos de varias celdas y colocar el resultado en otra celda, bien sea en la misma fila o columna. Esto es algo más propio de la hoja de cálculo, aunque permite, como vemos, algunas fórmulas como es la suma aquí en Word. Entonces, si necesitáramos hacer algunas operaciones no muy complejas, una suma de varios números simplemente, lo podemos hacer directamente en Word. Como decía, la ventaja que tiene, perdón, Word no, es Writer, LibreOffice Writer. La ventaja que tiene sobre la hoja de cálculo, como decía, es que la tabla ya la estoy colocando directamente sobre el papel, estoy viendo los márgenes que me van a quedar y estoy viendo cómo me va a quedar con respecto al texto o al resto de contenido que tenga en mi documento. Como tengo aquí una cabecera que hemos creado en otros capítulos de nuestro tutorial o el texto que tenemos de ejemplo, incluso podría haber fotografías, imágenes, dibujos u objetos gráficos del propio LibreOffice. Y por ahora esto es todo. Os esperamos en el próximo capítulo y no olvidéis darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal si os gusta y queréis ver más videotutoriales de LibreOffice. Gracias y hasta el próximo. Un saludo.